Estamos en contacto con Belén, como veníamos anticipando, que va a estar el próximo viernes en nuestra ciudad presentando un trabajo que da por nombre, y nos corregirás, Belén, si lo pronunciamos mal o hacemos una interpretación errónea del título, ¿Por qué volvías cada verano? Este va a ser el viernes y nos ha generado una inquietud importante debido a que es mucho más que un trabajo literario y de eso queríamos que nos cuentes. Así que gracias por atendernos. Bueno, hola, buenas tardes. La verdad es que es un placer para mí, nada, conocerte, Sergio, y también viajar este viernes a Ayacucho. La verdad es que estoy muy encantada con la invitación. Y sí, es un libro, es una novela de no ficción, o sea, está basado en una historia real y narra el abuso que viví en mi adolescencia por parte de mi tío político, que es comisario de la provincia de Buenos Aires. Es un libro que incluye las voces de todos los protagonistas, no solamente de víctima-victimario, sino también Ujú. de todas las personas del entorno familiar, judicial, médico y demás, que un poco conforman esta historia. Claro, bien, para ponerle un marco, digamos, ya nos contaste, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿en qué época estamos hablando aproximadamente? Y fue entre más o menos mis 13 y 16 años, alrededor de, entiendo que 2003, a partir de 2003. Bien, y te pregunto esto para ver a partir de qué momento lo pudiste llevar a la literatura, ¿no es cierto? Claro, el libro sale publicado en 2018, sin embargo yo empiezo a escribirlo en 2016, o sea, eh, yo pude hablar recién casi 10 años después, entre 8 y 10 años después de que ocurrieron los hechos, y un poco el título, ¿por qué volvías cada verano?, también hace referencia a esas preguntas que surgieron ni bien comencé a hablar, que tuvo que ver con ¿por qué hablaste ahora después de tantos años? Bueno, pero si abusaban de vos, ¿por qué volvías cada verano al pueblo? Preguntas que siempre culpan a la mujer que denuncia, ¿no? Y me di cuenta que algo tenía que hacer con todo eso que estaba viviendo y que de una manera yo tenía todas las herramientas, tanto emocionales como acompañamiento familiar, como económicas, como para poder llevar adelante una denuncia judicial y hacer algo con lo que me había pasado, pero había Claro, muchas otras mujeres que no lo pueden hacer. claro. Bien, y todo eso que es un proceso, obviamente, de dolor, un proceso por donde lo mire, ¿no? De injusticia, de dolor, de avasallamiento, de pérdida de derechos en un momento en el que sos víctima, te saca un poco de ahí y lo superás a través de la literatura o lo de la literatura viene después de otro proceso en vos. Yo creo que la literatura viene un poco después, o sea, hay un proceso primero interior en donde la realidad es que cuando somos chicas o chicos no Ujú. sabemos, se confunde un poco bien, o sea, antes no se hablaba tanto de consentimiento, o sea, ahora se está de a poco introduciendo a partir de la educación sexual integral, de qué cosas corresponden o no del dominio sobre el cuerpo. Entonces, cada uno va descubriendo un poco qué fue lo que qué fue lo que vivió a lo largo de su infancia y adolescencia, y un poco cuando descubrí que había un malestar que se correspondía con esto que había vivido, eh, entendí que había algo ahí que tenía que hacer, y un poco creo que hablar oralmente fue el primer paso, fue poder reconocer lo que había vivido, compartirlo con mi familia más íntima, y después, en segundo lugar, tuvo que ver también con el proceso legal, y creo que la literatura vino como para hacer como el camino propio, creo yo, en un proceso de reconstrucción personal, y también eh, vino a darme a mí la satisfacción de sentir que había hecho todo lo que podía hacer y que, digamos, mi tranquilidad no dependía pura y únicamente de la decisión de un juez. Claro. Bien, Belén, ¿qué camino has recorrido con el libro, con esta publicación? Que entre otras cosas lo vas a traer acá el viernes a Ayacucho. Y la verdad que mucho, para mí fue una grata sorpresa. El libro salió publicado en abril de 2018, hace un año
y un par de meses, y la verdad es que no esperaba, sinceramente, todo lo que sucedió, lo que vino enmarcado a partir del libro, pero sí es cierto que me di cuenta que un poco había muchísima cantidad de oídos y de lectoras y lectores disponibles para leer la obra. Creo que años anteriores no hubiese sucedido esto. Es un tema que está en boga, en donde hay un montón de personas interesadas en que estos temas dejen de ser tabú. No solamente para ellas y ellos, que hoy por hoy, después de un montón de años, pueden hablar y decir si fueron o no violentadas, sino que también para ver qué hacemos más adelante para que los más chicos no tengan que atravesar estas situaciones. Entonces Claro. me parece que hay como un quiebre en donde estamos haciendo un proceso de transformación muy importante, y creo que ahí entró Porque volvías cada verano. Claro, claro. ¿Y cómo lo pensás vos desde tu lugar, desde tu experiencia, de tus vivencias? ¿Cómo lo pensás a esto, digamos? No sé si la pregunta puede sonar fea o mal formulada, pero por ahí no encuentro la forma de hacerlo. Digo, ¿hay cada vez más abusadores o hay cada vez más situaciones que dejan de ser tabú y se pueden socializar y se pueden denunciar incluso, y ahí nos damos cuenta de que en realidad no hay más, sino que siempre existieron y que por los momentos históricos no se advertían o no se denunciaban? Mira, lo que hay es cada vez más palabra, y cuando hay Ajá, palabra, cuando se nombra la violencia aparece. ajá, Y lo que está pasando es que los abusos o las violaciones no son de estos años, son históricos. Son históricas, lo que pasa es que antes se metían, digamos, o sea, no se hablaba, era algo que quedaba en el pasado. Hay muchas mujeres que por ahí me contactan que son mayores y que agradecen poder haber hablado antes de morir o lo que sea, y me parece que es un logro de aquella generación, o sea, de los más grandes que también hacen a este camino. Entonces es algo que pasaba y que, o sea, que pasó siempre, y que hoy por hoy lo que estamos haciendo es ponerle palabras, y ujú, parece, las cifras son impresionantes, que 1 de cada 5 mujeres haya sido abusada. O sea, contá en un trabajo, contá en un colegio, contá que el 80% de los abusos sean intrafamiliares, ¿entendés? Entonces ahí me parece que cuando te das cuenta de esas cifras, empezás a ver que el problema está puertas para adentro. Entonces no se trata solamente de una educación en el colegio, sino también de una cuestión que va más allá también, que tiene que ver con lo familiar, con los vínculos, que tiene que ser como un procedimiento desde el Estado. O sea, me parece que la solución a este tema es multidisciplinaria y de todas y todos. Entonces, bueno, me parece que es un proceso de transformación enorme, pero que es algo que existió siempre y que ahora estamos enfrentándolo. bien. Y desde que se comenzó a avanzar en esto, se logra precisamente dar los pasos, o a veces se da pasos y se retrocede por alguna cuestión judicial, porque tal vez un abusador no recibe el castigo, o porque los tiempos se dilataron tanto que por ahí no alcanzan a entrar en juicio. ¿Cómo ves eso desde hace algunos años, donde se ha decidido ir, de alguna manera, una parte de la sociedad ha decidido ir a enfrentar estos abusos históricos? Y en esto que digo que la solución es multidisciplinaria, incluye a la justicia. Dentro de mi libro, una de las voces principales es la justicia, porque siento que somos muchas las mujeres que cuando vamos a la justicia nos sentimos revictimizadas, y me Claro. parecía que eso tenía que estar, tenían que conocer qué vive una mujer cuando está en la justicia. Lo que sí es cierto es que hoy por hoy esa respuesta de la justicia, o sea, mayor agilidad, mayor acompañamiento, en lo personal no está. Entonces me parece que todavía también hay un proceso enorme ahí, ¿entendés? Porque además de todo, si vos no tenés el dinero para pagar un abogado o una abogada, ¿cómo hacemos? Si no capacitas a las personas, más allá del ente público también, no sé, si estudias Derecho en la facultad, ¿cómo haces para enseñar
abogados y abogadas que puedan acompañar mejor a sus clientas. Entonces creo que es todo es muy complejo, va a llevar muchísimo tiempo, pero siento que por algo hay cada vez más capacitaciones, hay cada vez más clases con perspectiva de género, y me parece que por ahí es el camino, pero bueno, no es de un día para el otro. Seguro. Bueno, y seguramente también tener muchas esperanzas en las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Las que ya se dejarán de formarse bajo expresiones o cuestiones como la que vos elegís para precisamente demostrar la revictimización en esa pregunta que da nombre a tu libro, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. A mí me sorprende y alegra como el entusiasmo, las ganas y el poco pudor, esto de hablar sin tapujos tal vez de las más chicas, los más chicos, desde no solamente de temas como la violencia sexual, sino también la diversidad sexual, la identidad, o sea, son temas que por suerte fluyen muchísimo más en las generaciones más jóvenes. Bien. Belén, el próximo viernes vas a estar aquí en Ayacucho, creo Sí. que vas a estar temprano un poco haciendo también un poco de difusión y ya por la tarde-noche es el encuentro en la Biblioteca Vilardaga. ¿Te genera expectativas por ahí? No sé si conoces algo de Ayacucho o esta experiencia ya la has tenido en pueblos relativamente chicos y tal vez que pueden entenderse hasta como conservadores. Mirá, tuve la suerte de recorrer distintas localidades presentando el libro. La verdad es que particularmente me interesan muchísimo los pueblos o las ciudades pequeñas porque los hechos ocurrieron la gran mayoría en Santa Lucía, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, en donde yo, iba todos los veranos, tenía toda mi familia, entonces me parece que son lugares en donde alzar la voz es fundamental, en donde otras personas puedan ver que se puede hablar y que hay un camino. Me parece que creo que es lo que a mí más me entusiasma. Y la verdad es que nada, tengo muchísimas ganas de que sea viernes y de conocer Ayacucho. Bien. Bueno, y la última pregunta, yendo estrictamente al género, ¿no es cierto? Sin olvidarnos de la literatura verdad, de la literatura que cuenta de alguna manera tu caso, tu abuso, que es el de millones, lamentablemente, de mujeres replicados, que a veces cambian nada más que los nombres, ¿no? Uh -huh. O los personajes, pero esto es lo que venimos hablando, solamente cambia eso. ¿Qué es en sí el libro desde el punto de vista literario, si se quiere? Sí. Bueno, el libro es un libro de no ficción, que es un género que lo que hace es un poco mezclar el periodismo con las herramientas de la literatura. Es un libro polifónico. ¿Por qué polifónico? Porque tiene las voces, aparecen distintas voces, no está narrado el abuso solamente desde mis perspectivas, sino que aparece la perspectiva de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, del abusador, de mis tías, de mis primas, de el abogado, la psicóloga, o sea, es un libro que le pone voz a todo el contexto y a todos los personajes que hacen posible y que generan como cierta complicidad para que el abuso no salga a la luz. Y el libro tiene también este objetivo de poder interpelar no solamente a las mujeres que atravesaron violencia, sino también que te interpele a vos como periodista y comunicador, o como papá, o como hermano, o como docente, o como hijo, o sea, que puedas acompañar mejor en otro sentido, prestar más atención, no, digamos, que nos permita no mirar a otro lado. Y creo que eso es más o menos el libro. Con un lenguaje muy crudo, me parecía que estaba bueno hablar con las palabras que eran necesarias, sin cuidar todo el tiempo a quién vaya a leer, sino más bien transmitir esto de que el abuso es un golpe. Bueno, eso principalmente.